Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo. 39 años transmitiendo La Voz del Perú. Esta edición del 13 de agosto de 2012 llega a ustedes siempre con el saludo muy cordial a nombre de todo el equipo de periodistas, equipo técnico. Y el primer punto que vamos a abordar es aquel que hoy de alguna forma ha querido ocultarse en distintos lugares. ¿Realmente la votación en el Congreso de la República para delegar facultades fue regular o irregular? Con el panel vamos a analizar como uno de los primeros temas de debate con la amplia participación del público. Como recuerdan, nosotros somos solo interlocutores. El pueblo es el principal comentarista. Después vamos a entrar a algo que también algún público entendido lo ha ido captando, pero que tiene que ver con la democratización de los medios. En su momento abundaremos en este decreto supremo que comentamos la semana pasada, que es el decreto supremo 138-2012 EF, o sea, Economía y Finanzas, que modifica la ley, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Es muy importante abordar este tema y habrá una pregunta también para que el público participe, ya que este decreto supremo podría marcar la diferencia entre la forma como ha venido manejándose la publicidad estatal durante todos estos años, de Montesinos a la fecha, y la forma como podría ventilarse más este tipo de contrataciones del Estado, sacando de en medio a los círculos mafiosos que vienen desde la época de Montesinos. Pero abundaremos esto más adelante. Por otro lado, estuvimos en la búsqueda del alcalde de Jesús María. Se nos comunicó que ya había viajado, pero se nos dijo que próximamente podríamos ir, pero después también salió otra versión, que después iría a un viaje fuera del país. En fin, no se pudo hoy contactar al alcalde Ocrospoma de Jesús María, pero insistiremos a fin de que se esclarezca todo lo concerniente al Campo de Marte y a la empresa chilena que ha presentado una iniciativa privada para construir ahí un parque de diversiones. Es la empresa Happy Land. Lógicamente seguimos recibiendo la comunicación de muchos vecinos, no solo de Jesús María, sino también de otros puntos de Lima, protestando por este tipo de construcciones. Informamos entonces que hemos querido entrevistar al alcalde Ocrospoma, pero razones de fuerza mayor explicadas por el municipio de Jesús María nos indicaron que él había viajado. Muy bien, vamos a saludar a nuestro panel, amigos, y a comenzar con todo esta semana. Pepe, muy buenas noches, bienvenido al programa. Gracias, Rafael, ¿cómo estás? Amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Desde esta tribuna ahora hay noticias importantes, ¿no es cierto? Lo que ha pasado en la Amazonía peruana es muy importante, ha sido declarada ya de manera oficial como una de las maravillas naturales del mundo. Bueno, recordemos que la Amazonía peruana en realidad recorre 9 países en toda Sudamérica, tiene 6 millones de kilómetros cuadrados, pero es importante que países como el Perú o Brasil, que tienen gran parte de esto, puedan aprovecharlo, puedan hacer un gran turismo. Yo creo que es importantísimo. Machu Picchu creció un montón en cuanto a turismo cuando lo declararon maravilla también de la naturaleza, este mismo organismo internacional, así es que se puede aprovechar. Y por otro lado, muy rápidamente, ya se nombraron las comisiones en el Congreso de la República, en medios de tiras y aflojas seguramente, pero ya están nombradas, y ya hay quienes han adelantado algunas decisiones, como por ejemplo el parlamentario Daniel Mora, que ha sido nombrado presidente de la Comisión de Educación, ya anunció que la ministra Patricia Salas tendrá que ir a responder a su comisión. Bien, Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Rafael, encantado. Buenas noches, Perú. Bueno, efectivamente hay temas que han quedado en el tapete el fin de semana. Por ejemplo, el tema como le han puesto ahora el robavotos, ¿no? El congresista Condori, ¿no? Cosa que fue denunciado acá desde Habla el Pueblo el viernes pasado, ha repercutido en todos los demás medios de comunicación, ¿no? Hemos visto los medios escritos, televisivos, en fin, han ido pasando. Cosa curiosa, eso un poco ha tapado, digámoslo así, el famoso tema que también el viernes tocamos de la doble supuesta votación del presidente del Congreso, el congresista Isla, ¿no? Que también lo comentaremos ahora, qué es lo que nos dice el reglamento del Congreso para esos efectos, ¿no? Vamos a discutir acá con el doctor Vargas Saya, con la experiencia que él tiene, ¿no? Es un tema. El otro tema de las comisiones ha causado un poco de revuelta, digamos, por ejemplo, ¿no? Que se le dé la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores a Javier Canseco, ¿no? Justo en el momento en cual un año muy importante, ¿no? En la cual se va, bueno, es el informe oral, el tema de la Haya, ¿no? El tema de los límites del sur con Chile, tema muy delicado, más cuando contamos lamentablemente un ministro de Relaciones Exteriores que no da muchas seguridades del caso, que digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a complementar el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso con el ministro de Relaciones Exteriores, cuando ambos, pues, ya saben por dónde tiran, y más Javier Canseco como tan controvertido, ¿no? Y discutible, ¿no?
¿Cómo está, doctor Vargas Aya? Bienvenido. Bueno, buenas noches, aquí con la nostalgia de haber visto ya la despedida de esa espléndida cita de las Olimpiadas de Londres. Además de la nostalgia, con la pena de saber de qué lejos nos encontramos de la civilización. Bien, doctor. Y hablando de nostalgia, pero el 2016 estarán las Olimpiadas bastante cerca, acá en Brasil nada más. ¿Cuál? El 2016 ya las Olimpiadas se acercan. Aquí nomás, sí, nuestro bueno, vecino. todo eso ha sido interesante, la transferencia de la bandera, la sede de la la entonación de los dos himnos, el himno nacional de Gran Bretaña y el himno nacional de Brasil. En fin, toda una cosa interesante. Y además el escenario, la esplendidez de sus presentaciones, esa ejemplar organización, en fin, una cosa realmente hubiera querido que se prorrogara por 6 meses más para evitar con la televisión basura de nuestra criollada. Correcto, sí, Alfredo. No, cabe recordar que Brasil se va a convertir un poco en el país deportivo del mundo, ¿no? Porque tenemos el 2014 el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? El 2016 Olimpiadas. Bueno, y acá en el Perú tendremos también Olimpiadas políticas con la selección del 2016. Pero no solo eso, sino que No, Río de Janeiro es sede de dos. Claro. Digo, Río de Janeiro es sede de las Olimpiadas del mismo año y el Brasil es sede del Campeonato Mundial de Fútbol. Claro, Es decir, 2014. tiene dos grandes eventos. El Campeonato Mundial de Fútbol ya se realizaron en Sudamérica y en Latinoamérica. Pero las Olimpiadas, por primera vez en la historia del universo, se va a celebrar en un país latinoamericano. No hubo nunca. Correcto. Bien. Mundial, sí, Campeonato Mundial. Claro, sí. Mundial, sí, claro. Correcto. Entonces, amigos, informamos también que vamos a tener un informe sobre PPK, lo cuestionan, el público en las calles así lo ha manifestado. Estaremos también viendo Maravillas Natural del Mundo, lo que ha comentado Pepe Rocha, este reconocimiento a nuestra Amazonía, el bajo nivel educativo, salen de la secundaria los chicos y pues no tienen cómo ingresar, tienen que ir necesariamente a una pre o a una academia. Quien no tiene los recursos, pues ya no puede estudiar. El Estado versus el monopolio de IVOP, estaremos también con informes sobre la cultura y la salud mental, de qué manera los noticieros, por ejemplo, pueden ayudar bastante para que el clima de violencia se apacigüe o desaparezca. Juegan un rol muy importante los noticieros. Estaremos también con la juventud estudiosa que ya postula. Hoy comenzaron los exámenes de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otros informes más que les traemos, amigos televidentes. Vamos al primer tema anunciado. Muestro aquí el reglamento del Congreso de la República, la edición oficial. Aquí está. Este reglamento, por propia disposición de la Constitución, es ley de la República. Bien, vamos a analizar con ustedes, amigos televidentes, y con el panel, todo lo concerniente a una votación y a la delegación de facultades para defensa e interior. Tienen 90 días para presentar sus normas, según ellos, que van a cambiar la estructura o van a reformar tanto lo que corresponde a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional del Perú. La pregunta en pantalla y los teléfonos para que usted pueda ingresar con su llamada luego de las impresiones iniciales del panel. Y la pregunta es, ¿la votación en el Congreso para delegar facultades fue regular o irregular? ¿Qué nos puede comentar José Rocha frente a este problema que quedó en el tintero la semana pasada porque se dio, pues como ustedes saben, con una reunión en el Pleno del Congreso que terminó bastante tarde? Ya no hubo tiempo el fin de semana para abordarlo en todos sus extremos. José. Bueno, a mí todavía se me hace complicado el tema, Rafael, la verdad, porque leyendo un poco con el doctor antes de entrar, el doctor Gildemeister antes de empezar el programa, no está clarito el tema de la participación del presidente con voto dirimente. Ya lo va a leer y lo va a explicar el doctor Gildemeister, pero en realidad en nuestro país nos hemos acostumbrado a cualquier tinterillada para salir del paso. Por lógica, no debería ser correcto que un parlamentario pueda votar 2 veces, no sería justo, por más que ocupe la presidencia del Parlamento. Pero hay que ver exactamente qué es lo que dice el reglamento. Hoy estuve escuchando también a algunos analistas hablar del tema y ellos, ni los propios analistas, en cuanto al reglamento, lo tenían completamente claro, porque habían 2 posiciones. Habían quienes decían que efectivamente esto estaba enmarcado dentro de la norma y hay otros que decían, no, eso depende de la interpretación, como quieras interpretar la norma, porque puede ser
también ir en contra del propio reglamento del Congreso. Así que la cosa está bastante discutida todavía, ¿no? Alfredo Gil de Meister. Sí, bueno, yo quería citar algunas cositas del reglamento acá del reglamento del Congreso de la República, que es muy interesante, y la verdad que el público no conoce. Y es más, yo diría que ni siquiera las facultades de Derecho de las universidades en el Perú se conoce, porque esto no se estudia en las universidades. Entonces es bien interesante. Fíjense que el presidente del Congreso, hablando de las votaciones, ¿cómo se hacen las votaciones en el Congreso? Primeramente, obviamente, se verifica el quórum, ¿no? Pero fíjense, y este es el párrafo del artículo 56, que es el que se va a discutir, me imagino yo, que es el que dice que el presidente tiene voto dirimente. Y en el caso de que participe en el debate, cederá en la presidencia a quien deba reemplazarlo. Por ejemplo, el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente, depende, ¿no? Ocupando su escaño, o sea, baja al llano, e interviniendo en las mismas condiciones que los demás congresistas, o sea, baja al llano. Pero fíjense que dice, el presidente tiene voto dirimente, pero no te dice más. Y en el caso de que participe en el debate, ahí es donde baja al llano. O sea, que si él se queda arriba, digamos, en la mesa directiva, y hay empate, ahí es donde me imagino se aplica el voto dirimente, es decir, define él, este o este, ¿no? Pero ojo otro detalle, ¿cómo se vota en el Perú? ¿Por tablero o a mano alzada? Muy bien, pero ¿qué pasa? El artículo 58 te dice que vale rectificar las votaciones, es una posibilidad, ojo, rectificar las votaciones, reconsideraciones, etcétera. Entonces, ¿qué te dice? Cuando la votación es por mano alzada, vale la rectificación, pero cuando la votación, y lo leo literal, se efectúe mediante el sistema de votación electrónica, o sea, el tablero y el botoncito, no procederá la rectificación. En este caso dice, y por excepción, el presidente podrá ordenar que se repita la votación utilizando el procedimiento antes mencionado. O sea, estaba en la facultad del presidente Isla de volver a convocar, a llamar a votación en vista de que había habido esta irregularidad, llamémoslo así, por el tema del congresista Condori, que después lo vamos a ver también, como la norma que es clara, y como Marta Chávez, creo que citó bien el artículo 59, como una cuestión de orden. Citando el artículo pertinente del reglamento, ¿no? En el 58, nos a fin de llamar la atención, dice, sobre la correcta interpretación y aplicación del reglamento del Congreso, ¿no? Y luego dice, ¿no? Y el presidente dice, de inmediato debe someter a votación, sin debate siquiera, dice, ¿no? Y en casos excepcionales, puede abrir el debate. Dice, en caso de duda extrema, que no pase velocidad de inmediato por el pleno, por que haya dudas, ¿no? Por esto de la dirimencia, qué sé yo, y lo de Isla, el presidente enviará el asunto a la Comisión de Constitución, ojo, para que opine a más tardar dentro de 3 días, suspendiéndose el debate sobre la materia. O sea, acá están los mecanismos en el reglamento del Congreso para salvaguardar y dar transparencia y limpieza a esta votación que se dio la semana pasada por las facultades delegadas. Sin embargo, se ha hecho una especie de chabacanada, se hizo medio así la tracatanga, ¿no? Siguió la cosa adelante y se dio por aprobado las facultades delegadas, habiendo estas piedras en el camino que nunca quedaron claras, ¿no?